hermanos, ¿qué tal? Espero que anden bien cada uno de ustedes. Hoy vamos a charlar nuevamente por este medio, lo que tiene que ver con la palabra de Dios para nuestra semana, para nuestro día, que creo que es una palabra más que pertinente en estas circunstancias. Como veníamos diciendo las semanas pasadas, al menos acá en lo local, han sido semanas complicadas, han sido semanas tristes en cierta manera, pero vemos que de a poco la cosa como pareciera que va calmándose. Pero a mitad de semana orando y charlando con el Señor, uno va preguntándole, bueno, ¿cuál va a ser tu palabra? ¿Qué es lo que querés que hablemos? ¿Qué es lo que querés que digamos? No recibo ni visiones, ni veo ángeles, ni mucho menos viene el ángel del Señor a hablarme a mí. Pero sí uno va recibiendo cierta palabra de Dios que a medida de que va leyendo y que va investigando en la semana. Y el pasaje que quiero que tratemos hoy es 1 Corintios 15, 51 al 58, y el tema es sin miedo a la muerte. Creo que alguna vez lo hemos charlado, creo que varias veces lo hemos charlado. Hay algo que es raro, hay algo que tendría que parecernos anormal, y es justamente un cristiano con miedo a la muerte. Una cosa es tenerle miedo a la forma de morir, y entiendo que hay muchas formas que son espantosas de morir. Esta del COVID no es la mejor, pero me refiero al miedo a la muerte como evento, como suceso puntual, no como proceso, ¿bien? El cristiano tiene que vivir, debe vivir, si realmente es un hijo de Dios, sin miedo a la muerte. El miedo a la muerte es tan nocivo que hace que muchos se olviden de vivir y de disfrutar de lo que Dios le ha dado. Es paradójico, pero cuanto más miedo a la muerte le tenemos, uno debería decir, bueno, tiene más amor a la vida, pero en muchos casos se ve tanto miedo a la muerte que uno se olvida de vivir. ¿Bien? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la muerte? ¿Cuál debe ser nuestra seguridad ante la muerte? ¿Cómo debemos aprovechar nuestras vidas? Bien, esas son preguntas que vamos a ir haciéndonos y vamos a ir contestando en la medida de lo posible en este tiempo, para que podamos, si es que alguno de los que están escuchando tienen inseguridad o miedo ante la muerte, para que pueda afirmarse en Cristo Jesús. Obviamente que la primera fase de esa afirmación es creer en Él como Señor y Salvador. No podemos decir que creemos en Jesús como Señor y Salvador y andar con miedo a la muerte. ¿Bien? Pero bueno, vamos a ir desglosando este pasaje de 1 Corintios 15, 51 al 58. Todo el pasaje de 1 Corintios 15 es interesante al respecto, pero quería tratar esto porque es lo que me llamaba la atención. Y dice justamente, arranca Pablo esta parte del pasaje con esta orden: presten atención, dice, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta final sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible, es decir, nuestros cuerpos, se vista de incorrupción, y no mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto, que es corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido, no es en vano, dice la versión 60. Bien, entonces vamos a ver estas cosas. Vamos a arrancar por la primera, que es cuál debe ser nuestra seguridad ante la muerte. La primera seguridad, la que tenemos que tener totalmente en claros, es que todos vamos a morir. Alguna vez lo dije, o creo que un par de veces acá lo dije al menos. Una vez fue un predicador a la iglesia donde yo me convertí, allá en Tandil, en Calle Mitre,
y él arrancó su mensaje diciéndonos, mis queridos o hermanos, muéranse. Y hoy nos mirábamos y ¿qué le pasa a este? Y lo que estaba diciendo, si realmente somos hijos de Dios, es un buen deseo, ¿sí? Suena loco, suena raro, pero es un buen deseo. ¿Qué mejor que pasar de esta vida e ir a la inmortalidad junto con Dios? ¿Qué mejor que pasar esta vida y recibir y ver todo aquello que hoy tenemos como promesa? Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Bien? No desecho, y obviamente hay cosas muy buenas acá en la tierra y uno ama lo que tiene, pero para el cristiano, como dice Pablo, para mí el morir es ganancia. Entonces es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que si estamos demasiado aferrados a esta vida, es decir, si el miedo a la muerte es porque estamos demasiado aferrados a las cosas de esta vida, muy posiblemente sea que no hemos entendido el Evangelio. ¿Bien? Entonces la primera seguridad es que vamos a morir. Todos vamos a morir, eso es algo que es natural, tan natural como el nacimiento, tan natural como crecer, es el morir. Es biología sencilla y pura, ¿sí? Los organismos vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo. Ahí en el mismo pasaje de 1 Corintios 15, del 19 en adelante, dice, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado entre los muertos como primicia de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, dice, la descendencia de Adán, cada hombre, cada uno de nosotros vamos a morir. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro. Es muy liberador, parece raro, pero es muy liberador saber que vas a morir. Yo me ponía a pensar, ¿sí? Cuando empezó todo este del COVID y cuando acá en esta semana se puso la cosa media brava, y la cercanía de la muerte, entre comillas, siempre relativo, ¿no? Parecía muy cerca de cada uno de nosotros, valga la redundancia. Uno se ponía a pensar que no hay riesgo en cada cosa que hacemos. Te invito a una cosa, si es que le tenés miedo a la muerte, si es que le tenés miedo a la muerte por COVID. Averigua y fíjate las estadísticas de muertes por accidentes caseros. Gente que muere en su casa por accidente casero. Se cayó de una escalera, se cayó de una silla, se electrocutó. Fíjate que hay mayor proporción de gente muerta por eso que del COVID. Por ejemplo, por decir algo. Si le tenemos miedo al COVID y demás, no salgas a la ruta, no salgas a la calle, porque ahí seguramente las estadísticas están a favor de que muere mucha más gente en accidentes de tránsito, mucha más gente cruzando una calle que por COVID. Entonces, tenemos que saber que la muerte puede venir de maneras inesperadas, no solamente por COVID, sino que va a venir de una manera que quizás no la esperemos. Bien, ni hablar de la muerte por inseguridad, delincuencia o demás. Bien, entonces tenemos esa seguridad, todos vamos a morir. Según la Biblia dice también, todos vamos a ser transformados. Tenemos que tener en claro que la muerte para nosotros es transformación, lo leíamos hoy, ¿sí? Dice, esto que es mortal, esto que es corruptible, esto que envejece, un día va a ser transformado. Vienen las preguntas de siempre. El otro día me preguntaba, creo que Juan Manuel me dijo, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo o cómo vamos a estar cuando resucitemos? Si vamos a estar con cuerpo de viejito o con cuerpo de joven. No lo sabemos, pero sí sabemos que lo que tengamos al momento de morir va a ser transformado para poder vivir en la eternidad junto con Cristo. Bien, vamos a ser dotados de cuerpos incorruptibles y vamos a tener ciertas capacidades y cosas que ahora no tenemos. Bien, entonces vamos a morir y vamos a ser transformados. Vamos a resucitar. Si morimos vamos a resucitar. Si creemos en Dios, tenemos que tener en claro que la resurrección, si creemos en Dios, que la resurrección es no solamente una posibilidad, sino que es una certeza. Bien, dice 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, y esto es básico, es nuestro credo básico, creemos que Jesús murió y resucitó. Bueno, entonces Pablo dice, si creemos eso, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron con él.
les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Fíjense, está hablando de la muerte y la resurrección, y dice Pablo, anímense. Vamos a resucitar juntamente con el Señor. Bien, también da la otra posibilidad, que no nos ocupa ahora, pero da la otra posibilidad. De esta vida vamos a salir de dos maneras. Los hijos de Dios, me refiero a los hijos de Dios. Muriendo, que es lo que nos ocupa hoy, o siendo trasladados a los cielos por Cristo. Eso es algo que la Biblia da por sentado. Una de las dos cosas nos va a pasar seguramente. Otro pasaje que habla de lo mismo es Juan 5, 26 al 29, dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del hombre. No se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo saldrán a condenación. Bien, en esto quiero hacer un paréntesis, un apartado. Ahí habla de que todos vamos a resucitar, los buenos y los malos, dice ahí. Y no quiere decir, por bueno o malo, no quiere decir la esencia de la persona como que es una persona muy buena o muy mala, si mataste o no mataste. Quiere decir, y esto se enfoca en la Biblia, es claro en esto, es si tu vida ha sido dada a Dios o no. Si estás viviendo para Dios, si has entregado tu vida a Dios, Dios te ubica dentro de los justos. ¿Sí? Entonces, Dios dice, cuando venga Cristo, vamos a resucitar con Él. Ahora, si no le hemos dado un lugar en nuestra vida a Dios, si no hemos reconocido que como humanos que somos pecadores, y acá por pecador no es que significa matar, robar, sino pecadores si tuviste un día sin agradecer a Dios por lo que tenés, si no lo reconoces como el Señor de tu vida, si no crees en la cruz, si no crees en el poder de Dios, bueno, ya eso es pecado. Si has mentido una vez, si has maltratado una vez, si has desobedecido una vez, eso es pecado y ya te condena a muerte. Entonces, dice, todos vamos a resucitar, unos para vida y otros para muerte. Entonces, si estás viendo esto y tenés inseguridad acerca de cuál es tu lugar, entregale tu vida a Dios para que puedas resucitar para vida. Bien, entonces nuestra seguridad es que vamos a morir, seremos transformados, resucitaremos y podremos dar esta apartado también, va a haber un día de juicio. Bien, ahora, teniendo en cuenta esta seguridad, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la muerte? Primero, lo que decíamos al principio, saber que es inevitable. No hay forma de escaparle a la muerte. No vamos a poder escaparle a la muerte. Hagamos lo que hagamos, no se puede. Uno ve, especialmente en la farándula, en las estrellas, personas que eran muy bellas de jóvenes, y a medida que va pasando el tiempo, nos pasa lo que nos pasa a todos. ¿Sí? Yo tenía jopo, tenía menos panza, quizás era demasiado flaco, ahora estoy demasiado para el otro lado, pero uno se va transformando, este cuerpo se va decayendo, ¿sí? Y uno ve en la farándula y demás cómo hay intentos de detener el deterioro, ¿sí? Y ve gente que empieza a respingarse la nariz, a tirarse así, a moverse de acá, a moverse de allá, y vemos que después se terminan transformando en verdaderos monstruos. Es inevitable la muerte, y los procesos que nos llevan a la muerte son inevitables. ¿Bien? Entonces nuestra actitud debe saber eso, salir cada día y despertar cada día sabiendo que puede llegar a ser el último día. Hay una canción, creo que de Tercer Cielo, dice como si fuera el último día, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy supieras que es el último día? ¿Qué cosas que no estás disfrutando por miedo a la muerte y que no estás disfrutando por no apreciar la vida, hoy apreciarías si supieras que es tu último día? ¿Bien? Es inevitable. La otra cosa es echar fuera el temor, confiar en Dios. Si estamos seguros de que vamos a morir, y eso nos libera, si estamos seguros que vamos a ser transformados, que vamos a resucitar, tenemos que empezar a vivir sin miedo. Porque insisto, ahora le podés tener miedo al COVID, pero todo es posibilidad de muerte. Si yo salí hoy hace un ratito a hacer las compras,
la seguridad es que no sabes si vas a volver. Y eso que la madre en un lugar tranquilo, no digo que me van a asaltar, o tío, pero me puedo resbalar. Algo tan sencillo como quizás mirar para otro lado, pisar mal el cordón de la calle, resbalarme, caerme, golpearme en la cabeza, y te podés morir con cosas tan sencillas como esa. ¿Tá? Entonces, si uno tuviera temor a la muerte, no te levantes de la cama, pero es más, te podés morir en la cama, ¿sí? Te podés asfixiar. Hay montones de cosas que te puede pasar. Entonces, si vas a tener miedo a la muerte, replanteate un montón de cosas. Confiemos y echemos fuera el temor. Una vez que le perdemos el miedo a la muerte, podemos batallar esta vida y disfrutar esta vida de otra manera. Otra actitud ante esto, sabiendo qué es lo que va a pasar, vivir en gratitud por cada día, el día de hoy. Si estás pudiendo ver esto, agradecer a Dios. El miedo a la muerte hace que haya mucha gente alrededor, muchas cosas a tu alrededor que no estás disfrutando porque estás muy pensando en cómo te vas a morir y en esta pandemia, en si te va a agarrar el COVID o no te va a agarrar el COVID. No quiere decir esto que no te cuides, cuídate, por favor, por vos, por tus queridos, cuídate. Pero tenemos que vivir en gratitud. La falta de gratitud es un pecado. Entonces, vivamos en gratitud. ¿Está? Entonces, una actitud ante esta lo inevitable, perdón, casi me hago otra lengua, lo inevitable de la muerte, es vivir en gratitud. Y la otra es servir en confianza. Ya estás libre del temor a la muerte, ya estás libre de esa cadena, ya estás libre de todo aquello que te oprime pensando en la muerte. Ahora, dedica tu vida a Dios, dedica tu vida a servir, dedica tu vida a los demás, a tu familia, a tu servicio. Recordemos que por servicio a Dios es todo lo que hagas en el nombre de Dios. Colosenses 3, 17 y 23, léelo y fíjate. Lo que nos lleva, no quiero andar mucho esto, lo que nos lleva a el último apartado, que es cómo debemos aprovechar nuestras vidas. Dice ahí en el último versículo, 1 Corintios 15, 58, lo primero es estar firmes y constantes. Sabiendo que vamos a morir, sabiendo que tenemos una vida, seamos constantes. No hay otra posibilidad, no va a haber otra chance para disfrutar y hacer el día de hoy. Alguien dijo alguna vez que la mayor causa de pena o remordimiento en las personas que están moribundas no es tanto lo que han hecho, sino las cosas que dejaron de hacer. Y cuando uno vive con miedo a la muerte o con temor en sí a muchas cosas, deja de hacer cosas. Y esas cosas que dejamos de hacer hoy, mañana van a ser remordimiento. Pasa mucho cuando vienen los funerales. En los funerales se nota mucho cuando se va la persona amada y el dolor es por lo que no se hizo, por los te amo que no se dijeron, por los abrazos que no se dieron, por los momentos que no se disfrutaron. Entonces, Dios nos llama acá a liberarnos de ese miedo y a ser firmes y constantes. Empezar a vivir una vida quizás más disciplinada con Dios, orar más, estudiar más la Biblia. Son cosas que tenemos que profundizar para poder optimizarnos como siervos de Dios. ¿Se entiende? Dios quiere que estemos de la mejor manera delante de Él, óptimos delante de Él. Entonces, seamos firmes y constantes. Nuestra vida a veces lo damos por sentado y decimos que es algo normal, que nuestra vida es como un electrocardiograma, ¿sí? Tenemos picos y valles, picos y valles, picos y valles. Y la realidad es que asumir que eso es la normalidad, aunque en cierta manera siempre lo va a ser, pero asumir que, bueno, hoy estoy acá, mañana voy a estar bien abajo, después voy a estar arriba, es en cierta manera no honrar la vida que Dios nos ha dado, ¿bien? Dios quiere que sí, vamos a tener valles, vamos del pico, perdón, y que los valles sean cada vez menos profundos, ¿bien? Si somos constantes en nuestras disciplinas espirituales, orar, leer la Biblia, vamos a tener valles, pero el alcance después de los picos va a ser mucho, mucho mayor. Seamos constantes y firmes. Después dice el mismo versículo 58, crecer en la obra del Señor. En esto, creo que ya, al menos los que son de mi congregación ya lo saben, tenemos que considerarnos todos obreros del Señor. Saquémonos de la mente que los obreros de la obra son los pastores, misioneros, maestros y demás. Obreros en la obra son todos aquellos que son hijos de Dios.
la búsqueda de Cristo por obreros para la mies no está destinada únicamente a aquellos que van a ir a la India, Taiwán, China, al Chaco, sino para todos, hijos de Dios, porque la mies sigue siendo mucha. Los campos hoy de personas hoy están maduros para la cosecha. La gente que no conoce a Cristo está con mucho miedo, con mucha ansiedad. Y es el momento para que nosotros le demos de las seguridades que tenemos. Lógicamente, no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros vivimos inseguros, si nosotros vivimos con miedo, si nosotros vivimos como que todo nos agobia, todo nos causa ansiedad, todo nos causa enojo, bueno, no podemos compartir nada con el otro. Pero si nosotros realmente estamos libres de esas cosas, debemos crecer en la obra de Dios. ¿Y cómo se crece en la obra de Dios? Primero, preguntándole a Dios cada día, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dios, mostrame qué es lo que tengo que hacer. Buscar oportunidades de servicio. Y en cuanto se me presentan las oportunidades de servicio, no desperdiciarlas. Muchas veces tenemos la persona enfrente, uy, si estuviera el pastor, uy, si estuviera esto, uy, si estuviera... Aprovechar la oportunidad, orar en ese momento. Mandá telegramas del estilo Nehemías a Dios, esas oraciones cortitas, Señor, ayúdame, Señor, dame palabra así en tu mente, y avanzar y crecer. Y vayamos en tono a lo que dice la palabra. Todo lo que te venga a la mano a hacer, hacelo en el nombre de Jesucristo. Y la otra cosa, cómo debemos aprovechar nuestra vida, es esperar con gozo el día de la recompensa. Va a haber un día en el cual nuestra obra va a ser recompensada. Obremos, no hagamos cosas por la recompensa, pero sepamos que la recompensa viene, ¿sí? Termina diciendo el versículo 58, dice, y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido, no es en vano. Debemos aprovechar nuestras vidas trabajando cada día. Sabemos que todo lo que trabajemos ahora va a tener una cosecha espiritual. Muchas veces son cosechas de almas para aquellos que les gusta predicar el Evangelio. Vamos a ver que el trabajo no es en vano. Tus oraciones no son en vano. Las veces que le hablaste a ciertas personas no es en vano. El Señor ha contado cada una de tus cosas. Pero esto lo podemos hacer si no tenemos miedo a la muerte y si vivimos la vida sin miedo. Podríamos hacer un apartadito chiquito antes de terminar. Cuando le tenemos miedo a todo. Cuando estamos a punto de emprender algo y no, pero esto, mira, fíjate, si haces esto, guarda con aquello, guarda con lo otro. No digo que está mal tomar precauciones, pero si todo te causa miedo, si todo te causa parálisis, lástima por vos, ¿sí? Porque el Señor quiere que nosotros avancemos, caminemos en confianza, en seguridad, que estamos en sus manos, no estamos en las manos del COVID, no estamos en las manos de las vacunas, no estamos en manos de los gobiernos nefastos de todos lados, sino que estamos en sus manos. Entonces, caminemos en seguridad sabiendo que todo lo que hagamos en el Señor no es en vano. Como conclusión, mis queridos, espero, porque me enojaría mucho encontrar en mí miedo a la muerte. Pero me enoja mucho el ver cristianos que le tienen miedo a algo que está en las manos de Dios. Algo que no dominas. No dominas el día de tu nacimiento, no lo dominaste. Y no dominas el día de tu muerte o el día en que venga Cristo. Entonces, viví libre. Viví libre de esas ataduras de miedo. Viví libre de esas ataduras de temor. Y confía en el Señor. Y poné cada día en las manos del Señor para poder ser agradecido. Para poder mirar a tu esposo o tu esposa. Para poder mirar a tus hijos y dar gracias. Y para avanzar creciendo en la obra del Señor. Este mundo necesita gente sin temor a la muerte. Este mundo necesita gente, cristianos que estén confiados, decididos en que Cristo es la mejor opción. Que el morir es ganancia y que el vivir es Cristo, como decía Pablo. Que Dios te bendiga y analiza tu vida. Fíjate bien en tu vida. Si hay miedo a la muerte, en el nombre de Cristo échalo fuera. Confía en el Señor, entregale tu vida al Señor. Y vas a ver cómo se te abren montones de puertas y oportunidades para servir en un mundo que está envuelto en muerte. Que Dios te bendiga.